Ya, entonces, ahora, sí. Entonces vamos a resolver ese sistema mediante el método de eliminación. Entonces, para poder utilizar el método de eliminación, lo que vamos a hacer es despejar alguna de las variables dependientes. En este caso, de la segunda ecuación, esta va a ser la primera ecuación, esta va a ser la segunda ecuación, y por tanto, de la segunda ecuación, despejamos x. Entonces, si nosotros despejamos x, nos va a quedar 6x es igual y' más 7y. Por tanto, x va a ser igual a un sexto y' más 7 sextos y. Habiendo despejado x de la segunda ecuación, ahora nosotros la podemos derivar. Derivando, recordemos que estamos acá derivando respecto a t. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x' va a ser igual a un sexto y 2' más 7 sextos y prima, ¿cierto? Recordemos que acá x, la derivada con respecto a t es x' y la derivada de y también es con respecto a t, por tanto la derivada de la primera derivada, si la volvemos a derivar, nos da la segunda derivada y la derivada de y va a ser la primera derivada. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Vamos a llamarla, esta la vamos a llamar estrella y esta la vamos a llamar 2 estrellas. Entonces, sustituimos estrella y 2 estrellas en la primera ecuación, en 1. Entonces, nosotros acá teníamos que 1 era esa ecuación que está acá, x' es igual a 4x menos 3y. Entonces, sustituyendo nos va a quedar x', es decir, un sexto y 2' más 7 sextos y prima igual a 4x, pero x vale un sexto y prima más 7 sextos y menos 3y. Entonces eso lo único que hicimos fue reemplazar estrella y 2 estrellas en 1. Y simplificando, ¿cierto? Respectivamente, acá podemos, por ejemplo, multiplicar por 6. Entonces nos va a quedar y2' más 7y' igual a 4y' más 7y menos 18y. Y restando como corresponde, nos queda y2' más 3y', ¿cierto? Este pasa restando. Y es 18 menos 7 nos queda, no sería 7, sería 7 por 4. Sí, 7 por 4, 24. 7, 14, 21, 28, joder, 24 no queda. 28. Y así, entonces nos queda 10 positivo y se pasa al otro lado, nos queda menos 10. Igual a 0. Y acá, entonces, ¿qué fue lo que hemos obtenido? Entonces, con esto hemos pasado del sistema original a una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes
¿cierto? De segundo orden, que es esta que está acá, que la vamos a llamar 3 asterisco. Entonces, ahora debemos resolver 3 asterisco. Entonces, básicamente lo que se hizo entonces, como dice el método de eliminación sucesiva, eh, eliminamos una de las incógnitas, en este caso eliminamos la incógnita x, y nos queda, en 3 asteriscos, nos queda justamente el problema en una sola de las variables, que es y ahora esta variable, esta ecuación en nosotros ya la sabemos resolver mediante las técnicas que hemos estudiado anteriormente. Entonces, esta ecuación tiene ecuación característica de la forma m cuadrado más 3m menos 10 igual a 0. Entonces esto se puede simplificar como o factorizar de la forma m más 5, m menos 3 igual 0, y por tanto tenemos que m menos 5 y m igual 3 son soluciones de la ecuación característica. Por tanto, la solución de 3 estrellas va a ser de la forma y de t es igual a c1 exponencial menos 5t más c2 exponencial 3t. 2t. Entonces acá tenemos la solución de 3 estrellas. Entonces, ahora con esta solución, la podemos reemplazar en 1 o en 2 para obtener la solución de x. Entonces podemos sustituirla en cualquiera de las dos ecuaciones originales, ¿cierto? O en 1 o en 2, y podemos hacerlo en particular en 1. Si la sustituimos en particular en 1, como nosotros ya tenemos el valor de y, al reemplazarla vamos a obtener directamente x' y después tendríamos que integrar. Si nosotros sustituimos en 2, como nosotros tenemos el valor de y, ¿cierto? Lo sustituimos de forma directa, derivamos y después despejando podemos encontrar el valor de x. Entonces uno tiene que escoger cuál de esas es más sencilla, y en primera instancia la que se ve más sencilla es la ecuación 2, porque es mucho más sencillo derivar que integrar. Por tanto, vamos a sustituir en la segunda ecuación. Así, sustituyendo y en 2 obtenemos. Entonces tenemos que la derivada va a ser menos 5 c1 exponencial de menos 5t más 2 c2 exponencial 2t igual 6x menos 7 por y, que va a ser c1 exponencial de menos 5t más c2 exponencial 2t. Haciendo la multiplicación respectiva,
obtenemos eso y podemos simplificar y despejar x. Entonces, despejando x nos va a quedar 6x igual, y pasamos todo lo demás al otro lado. Entonces, este lo pasamos para allá y me va a quedar 2. Y este lo pasamos para allá, va a quedar 9. Y finalmente, x de t vale c1 partido por 3 exponencial de menos 5t más 3 medios c2 exponencial de 2t. Y con eso acá obtuvimos la solución para x y acá tenemos la solución para y. Entonces de esa forma hemos resuelto el sistema de ecuaciones que teníamos inicialmente. Para resolver las condiciones iniciales en este tipo de casos se hace de manera similar a como se ha hecho para las ecuaciones. Entonces vamos a sustituir las soluciones respectivas por los valores que nosotros tenemos. Entonces, ahora resolveremos el problema de valor inicial. Para eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que x0 vale 2 y además tenemos que y0 vale 1. Entonces, por las soluciones que nosotros ya tenemos, si nosotros evaluamos y de 0, tenemos que y en 0 es c1 exponencial de menos 5t, pero el t estamos evaluando por 0, más c2 exponencial de 2t. Por tanto, esto nos va a quedar 1 es igual a c1 más c2. Por otro lado, si ahora hacemos lo similar para x, si reemplazamos en x0, ¿qué nos va a pasar? Tenemos, va a ser 1/3 c1 exponencial de menos 5t, que en este caso va a ser 0, más 3 medios c2 exponencial 2, 0. ¿Cierto? Esto nos va a quedar finalmente 1/3 c1 más 3 medios c2, y esto vale 2. Por lo tanto, para encontrar c1 y c2, debemos resolver el sistema 1 igual a c1 más c2, 2 igual a 1/3 c1 más 3 medios c2. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Y bueno, este es ya un sistema relativamente sencillo. Se puede resolver de varias formas distintas. En particular, podemos encontrar, por ejemplo, que si despejamos C1, en la primera ecuación nos va a quedar que C1 vale 1 menos C2. Entonces, reemplazando en la segunda ecuación, vamos a tener que 2 es igual a 1/3 de 1 menos C2 más 3 medios C2. Podemos multiplicar por 6 para eliminar los denominadores. Entonces esto nos va a quedar 12 e igual 2
menos 2C2 más 9C2 y por tanto creo que me equivoqué, ¿no? No, está bien. Bueno, tenemos cierto C2. Y ya teniendo ese valor, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. En particular la podemos reemplazar en la primera. Entonces tendríamos que 1 va a ser igual a C1 más 10 séptimos. Entonces, multiplicando por 7, obtenemos que 7 va a ser igual a 7C1 más 10. Y por lo tanto, eh, pasamos restando, nos va a quedar menos 3 séptimos igual a C1. Y por tanto, con eso hemos encontrado las constantes del problema de valor inicial. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.